Bendiciones, amados buscadores de su presencia. Estamos agradecidos con Dios porque una vez más tenemos el privilegio de llegar a tu hogar, de llegar a tu vida a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Hoy queremos animarte. El salmista David dijo en el Salmo 28, capítulo 7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda y con cánticos le daré gracias. Hoy te invitamos a que confíes cada día más en el Señor, que prestes atención a su palabra, que la guardes como un tesoro muy hermoso en tu corazón y la pongas por obra para que puedas tener una vida bendecida de la mano del Señor. Esperamos que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga, iglesia. Bendecimos cada oyente, cada familia que ha dispuesto de su corazón y de su tiempo a escuchar la palabra del Señor. Gracias por una vez más entrar a nuestro canal de YouTube y poder escuchar una palabra de parte del Señor. En este día vengo a decirte, levántate y vence el temor. Esta enseñanza la voy a dividir en dos partes para que podamos adentrarnos un poco más en este tema acerca del temor, porque ciertamente vemos que a medida de que va avanzando la enfermedad por la cual estamos orando y pidiéndole al Señor que se detenga, ha aumentado más el temor, más el pánico. Las personas cuando escuchan que cerca de sus casas o en sus sectores ya hay personas contagiadas, les invade el temor. Pero hoy vengo a decirte de parte del Señor, levántate y vence el temor, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Tengamos confianza y creamos que Dios tiene el control. Él nunca ha perdido el control de esta situación. Él la tiene y se va a hacer conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Quiero comenzar hablando de esto en la primera vez que aparece una manifestación del temor. Cuando estamos hablando acá en el libro de Génesis capítulo 3, debemos recordar, lo puedes leer en tu casa junto con tus familiares. Podemos ver que en ese capítulo es cuando el hombre cae en el pecado junto con la mujer. Vemos que la serpiente tiene una conversación con Eva. Ella come del fruto al cual el Señor le había dicho a Adán que no podía comer, y luego los dos caen, y en ese momento vemos cómo ciertamente llegamos al versículo 8 y dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y dice, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Acá podemos ver que como ciertamente el temor vino acompañado del pecado. La palabra de Dios nos enseña en el capítulo anterior que no era la primera vez que Adán tenía un encuentro con Dios. Vemos en el capítulo 2 cómo el diseño original de Dios había sido o es caminar de la mano con el hombre. Podemos ver cómo la Biblia nos enseña que incluso Dios le permitió a Adán que colocara los nombres a los animales, y así como Adán los llamó, así el Señor permitió que quedase el nombre de cada uno de ellos. Pero vemos que luego del pecado, ellos escuchan que Dios está en el huerto, oyen su voz y se esconden. Aunque vemos que ciertamente Adán confiesa de que se escondió porque tuvo temor, tuvo miedo porque estaba desnudo. Nosotros podemos ver que la siguiente palabra del Señor le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego le dice: ¿comiste del árbol que te mandé que no comieses? El árbol de la ciencia del bien y el mal. Adán, luego que desobedece, él tiene y experimenta lo que es el miedo. Es como muchas veces nosotros como hijos, y por eso yo creo que lo que Adán está reflejando acá
no era temor porque estaba desnudo, no era miedo porque estaba desnudo. Para mí era el temor que ya él sabía que había desobedecido un mandato de Dios. Eso es como cuando nosotros somos hijos y desobedecemos a nuestros padres. Cuando sabemos que nuestros padres nos van a llamar a pedir cuenta por la desobediencia, nos van a pedir cuenta por el acto de desobediencia que hemos hecho, no queremos presentarnos delante de ellos. Y sentimos ese temor. ¿Y por qué? Porque no tenemos el carácter para afrontar muchas veces las consecuencias de los errores que cometemos. Por eso yo de verdad creo que Adán, el miedo vino ciertamente porque él sabía que había desobedecido un mandato del Señor. Ahora, quiero hablarte acerca de 3 tipos de temor que experimentan las personas. El primero es el temor humano. El segundo es el temor por la influencia de las tinieblas. Y lo tercero es el temor reverente al Señor. El primero, el temor humano. El temor se utiliza como sinónimo de miedo, la emoción angustiosa por un riesgo imaginario o real. Se trata de una sensación desagradable que surge por la aversión natural a las amenazas. Al tratarse de una emoción primaria, puede decirse que el temor forma parte del esquema adaptativo de los seres humanos y de los animales, ya que representa un mecanismo de supervivencia y de defensa. Debido al temor, un individuo puede responder con rapidez ante una situación adversa. Todas las personas enfrentamos este temor, el temor humano, que precisamente no tenemos temor por haber hecho solamente algo malo. Muchas veces también el temor funciona en nuestro organismo como un mecanismo de defensa, como acabamos de leer acá. Tú ves un animal que es dañino, ves una culebra, ves un león, ves un perro rabioso que no conoces, y en tu mecanismo se activa ese temor, ese miedo a acercarte a ese animal. Activa en el cuerpo la adrenalina, y las personas hacen cosas que ellos ni siquiera se explican cómo las pudieron hacer. Corren muy duro, levantan, brincan cercas que eran muy altas y que en otras condiciones no hubiesen podido lograrlo. Y vemos que a veces incluso cuando las personas experimentan en la escuela o en la universidad que les toca hacer a lo mejor una exposición, las personas, aunque estudiaron y se prepararon, a veces sienten un susto en sus vidas o ese miedo, ese temor en el momento de hablar en público. Y vemos que ese temor todas las personas lo experimentan. Ahora, quiero hablarte de lo segundo, del temor como influencia de las tinieblas. Porque vemos que en el temor humano ciertamente nos puede advertir, nos puede anunciar, nos puede prevenir ciertas cosas, permite que nuestro cuerpo reaccione de ciertas maneras, pero el temor como influencia de las tinieblas es ese que te paraliza, es ese temor que no te deja avanzar, es ese temor que no te deja crecer, es ese temor que muchas veces tiene a los creyentes e incluso a los que no lo son, los tiene aislados, paralizados, los tiene traumados. Y la Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 7 al 9, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Acá podemos ver cómo Pablo está exhortando a Timoteo y le recuerda, le dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y es tremendo que use este término. Algunas traducciones, allí en donde dice cobardía, dice temor. Y ciertamente él está hablando que hay un espíritu que lo puede influenciar o que puede tratar de hacerlo tener miedo, ser cobarde. Y la palabra de Dios nos enseña que los cobardes no heredarán el reino de los cielos.
y le recuerda, predica el evangelio. No te avergüences de esto, tampoco te avergüences de mí, preso por causa del evangelio. Lo está exhortando a esto. Y vemos que ciertamente el creyente también experimenta esto. Muchas veces quieres predicar pero no has podido. A lo mejor vas en un autobús o en un carro y de repente el Señor te inquieta a que tienes que hablar a la persona que está a tu lado. Y te da temor, te da miedo. Y muchas veces no es solamente que tengas vergüenza, no. A veces quieres hacerlo, no te avergüenzas, pero en ese momento no te salen las palabras. Déjame decirte que Dios no te ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de dominio propio. Y ese es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesús dijo que en ese momento no nos preocupemos por lo que vamos a decir, porque Él hablará a través de nosotros. Él va a llenar nuestras bocas. Es el Espíritu Santo quien pone las palabras adecuadas. Por eso no tengas temor de predicar, iglesia. Por eso no tengas temor de anunciar el evangelio. Muchas personas y los creyentes saben lo que les estoy hablando, porque es algo que muchas veces atravesamos en medio del evangelio. Pero no debemos dejarnos detener por ese espíritu que quiere influenciarnos o quiere llenarnos de miedo para que dejemos de anunciar la verdad. Porque cada vez que anunciamos la verdad, Dios se glorifica, las vidas son transformadas y cosas extraordinarias comienzan a ocurrir en las familias. Dice el libro de Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Antes de hablar de este pasaje, quisiera entrar un poco en el contexto de lo que Pablo está hablando acá. Por eso quiero leer el versículo 1 del capítulo 8 de Romanos, y dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos cómo Pablo ciertamente le está hablando a la iglesia y le está recordando que los que están en Cristo Jesús no tienen condenación. No lo que estuvieron, no los que estarán, sino los que están. Es un término en presente, porque todos los días debemos estar en Cristo Jesús. No es a veces, no es cuando me conviene, es todo el tiempo. Y Él está corrigiendo a la iglesia de esta manera. Por eso le dice que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y puedes leer todo el capítulo 8 y te vas a dar cuenta de cómo Pablo está reprendiendo, corrigiendo y está exhortando, animando al pueblo a que vivan una vida santa, una vida que agrade al Señor, no por la ley, entendiendo que es por gracia, pero como los frutos del Espíritu tienen que hacerse manifiesto en nuestras vidas. Por eso dice en el verso 15, no nos has dado espíritu de esclavitud para estar nuevamente en temor, porque el temor esclaviza a las personas. Muchísimas personas esclavizadas por el temor. Y si la palabra de Dios dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, porque el Señor nos ha dado libertad, porque a veces los creyentes, siendo y creyendo, habiendo confesado a Cristo, no experimentan esa libertad? Personas que tienen temor a que Dios no les haya perdonado el pecado que cometieron en el pasado, y eso te tiene esclavo, porque piensas que Dios no te ha perdonado. Personas que ciertamente tienen temor a estar encerrados en un lugar, que eso se llama claustrofobia. Si están encerrados en un lugar, quieren rápido salir, necesitan una llave, sienten que se están asfixiando. Personas que tienen temor a las alturas, eso se llama acrofobia. Las personas se paralizan. La hidrofobia, temor enfermizo al agua. Personas que tienen temor. Entonces el Señor nos hizo libre y hemos visto cómo la gloria de Dios ha alcanzado personas que sufrían
de esos trastornos, de este temor que no los dejaba avanzar, que todo el tiempo estaban esclavizados por este tipo de temor, y el Señor los ha hecho libre. De la mano de Dios puede ser libre de ese temor. También ahorita hay personas que tienen temor a enfermarse, y esas personas constantemente, cuando a medida de que leen más noticias acerca del COVID-19, empiezan a sentir que le están dando los síntomas de toda la noticia que han escuchado. Levántate y vence el temor, iglesia, que Dios te puede ayudar a salir de ese temor. Mucho cuidado, iglesia, con las puertas que abrimos para que esos espíritus de temor puedan causar influencia sobre las vidas y sobre también nuestros hijos. A veces las personas no lo entienden, pero hay ciertas cosas que muchas veces el creyente o el no creyente hace y permite, que empieza a sentir y a manifestarse en su vida ese miedo, ese terror. Y es cuando se abren ciertas puertas espirituales, y podemos ver que a través de películas de terror, a través de aquellos que constantemente escuchan fábulas, cuentos como La Sayona, El Silbón, vemos que también juegos espirituales como la Ouija, que las personas prestan sus hogares, se reúnen los jóvenes y empiezan a realizar este tipo de actividades. ¿Qué influencia ocurre? O sea, ¿cómo se sienten las personas después de ver una película de terror? ¿Cómo se sienten las personas después de escuchar esas fábulas que muchas veces las cuentan en el llano o las cuentan en noches que deciden estar los jóvenes juntos, o esos juegos? Y después las personas empiezan a vivir situaciones en el hogar espirituales. Después que una persona ve una película de terror, no tiene ganas de orar, no se quiere ni siquiera levantar de la cama. Si va a beber agua, le dice a un hermano, o si hay alguien en casa, que le acompañe. No puede ir ni siquiera al baño, porque eso es lo que te está influenciando, el miedo, el terror, el pánico, que quiere que entre en tu corazón para que no puedas avanzar, y eso te detenga, y las personas empiecen a escuchar ruido, empiecen a sentir cosas, porque lo que las personas no saben es que en esas películas de terror hay un trabajo espiritual de trasfondo. Hacen pactos, hacen orgías, hacen sacrificios de animales para impactar lo más que pueda a través de esas películas. ¿Cuántas personas que han protagonizado o que han sido parte de esas películas terminan muertos, terminan quitándose la vida? Entonces debes entender que tienes que tener cuidado de no permitir esa cosa en tu casa. Vemos que los padres deben tener mucho cuidado, porque a veces los padres son los que empiezan a influenciar a sus hijos, y a lo mejor no se dan cuenta, pero empiezan a hacer que sus hijos se vuelvan personas inseguras y temerosas. ¿Cuántas veces hay padres que usted escucha que para controlar a sus hijos, cuando el hijo se para y va a caminar a cierto lugar, le dice: uy, no vayas para allá, allá está el loco? Entonces vemos que esas personas no se dan cuenta, pero están sembrando en sus hijos ese temor, están sembrando en sus hijos esa inseguridad. Debemos nosotros tener cuidado con esto, porque un niño cuando nace, usted lo puede poner a jugar con un león y él no tiene temor. Un niño ve un cable de electricidad y el niño lo va a ir a agarrar, porque no sabe, no tiene miedo. Y muchas veces, por culpa de los padres, los niños empiezan a vivir vidas inseguras y a tenerle miedo a todas las cosas. Ahora yo te pregunto, el Señor le dijo a Adán: ¿quién te enseñó que estás desnudo, Adán? Y luego le dijo: ¿comiste del árbol del que te mandé a que no comieses? Podemos aprender algo interesante acá, iglesia. Si ves que tu hijo tiene temor, si ves que es inseguro, hazle la siguiente pregunta a esos temores: ¿quién te dijo que le tengas miedo a eso? Y a lo mejor te vas a sorprender, porque la respuesta de él puede ser que tú mismo como padre cometiste el error de infundirle temor
a eso. Tienes que ayudar a tu hijo, impulsarlo a que sean conquistadores, a que sean personas que alcancen las metas y el propósito que Dios tiene para su vida. El tercer temor, el temor reverente a Dios. La palabra del Señor nos enseña y nos da una explicación de qué es el temor reverente al Señor. Podemos leer en el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 13 y dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Acá podemos ver que eso es el temor a Jehová. El temor al Señor, ese temor reverente a Dios, es aquello que nos enseña y nos ayuda a vivir en santidad. Por ejemplo, ¿cuál es el principio del temor? El temor te paraliza o te hace correr en dirección contraria hacia aquello a lo que le tienes miedo. Si nosotros aplicamos ese principio del temor en el temor reverente al Señor, Él te va a paralizar cuando ves el pecado, cuando ves lo malo. La Biblia dice: el sabio ve el mal y se aparta. Cuando ves lo malo, te vas a apartar de eso, porque tienes temor a Dios, porque entiendes el principio de que Dios lo ve todo, de que Dios lo sabe todo y que el Señor es un Dios santo. Por eso la Biblia dice: santo, santo, santo es el Señor. Entonces podemos ver, por poner un ejemplo, hay un matrimonio y sea el hombre o la mujer, tienen la oportunidad de cometer un acto de adulterio. Cuando la persona tiene temor de Dios, ese temor reverente al Señor lo va a paralizar y él va a huir en dirección contraria al adulterio. Podemos ver un ejemplo en la Biblia, en el libro de Génesis, donde José, a lo que muchos le llaman el soñador, la esposa de Potifar sale a su encuentro para que se acueste con él, y él salió corriendo porque era un hombre que le tenía temor al Señor. Entonces, cuando le tenemos temor al Señor, tenemos que entender que debemos apartarnos del mal, de la soberbia, de la arrogancia, del mal camino, de la boca perversa. ¿Cómo el temor del Señor nos ayuda a vivir en santidad? La palabra de Dios nos enseña en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1, y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá vemos que podemos perfeccionar la santidad a través del temor de Dios, porque nos vamos a apartar del mal, nos vamos a apartar de esas cosas que el Señor aborrece, para poder agradarle a Él. Si una persona quiere experimentar, iglesia, la verdadera sabiduría, debe tener temor del Señor. Proverbio capítulo 1, verso 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es el principio de la sabiduría. No la sabiduría que te ofrece el mundo, no la inteligencia, porque a veces las personas confunden sabiduría con inteligencia. Y una persona puede aprenderse todo un libro en 2 días, pero puede que no sea sabio. Una persona puede ser un excelente matemático, físico o químico, pero puede que no sea una persona sabia. Tenemos que entender estos principios, porque la sabiduría va más allá de la inteligencia. Podemos ver un ejemplo en las Escrituras con el rey Salomón. El rey Salomón se le presentan 2 mujeres rameras, le presentan un caso cuando él está apenas comenzando su reinado. Y resulta ser que cada una de estas mujeres acababa de tener un hijo. Cuando se acostaron a dormir, una de ellas se acostó sobre el niño y el niño muere. Y la que le muere el niño va y se lo cambia a la que tiene el niño vivo.
Cuando se despierta, la mujer que tenía a su hijo vivo se da cuenta que el niño muerto no es el de ella. Y van delante del rey para que el rey haga justicia. En este caso no era un caso sencillo, y más porque estaba comenzando su reinado, y allí el pueblo se iba a dar cuenta si Salomón tenía sabiduría o no. Dios le da la sabiduría a Salomón, y él llega a descubrir la verdad, pide una espada y manda a cortar al niño por la mitad, y dice, bueno, una mitad para cada madre. La verdadera madre del niño salta en su corazón y dice, no lo mates, dáselo a aquella mujer, no importa, lo importante es que viva. Y la otra mujer dijo, ni para ti ni para mí, píquenlo y que muera. Allí el rey Salomón se dio cuenta de que la verdadera madre prefería no tener al hijo, pero que el hijo estuviese vivo. Y le entrega al hijo a la que era su verdadera madre. Y dice la Biblia que todo el pueblo tuvo temor, porque supieron que Salomón era un rey sabio. Eso hace la sabiduría, iglesia. La sabiduría te lleva a solucionar problemas que humanamente tienen un grado de dificultad elevado, pero la sabiduría te lleva a tener soluciones prácticas. La sabiduría que viene del Señor, no la que viene de los hombres. Pero Dios nos da su sabiduría. Dice la Biblia y nos enseña que si tenemos el temor a Dios, es más fácil, o digamos, alcanzamos misericordia. El Salmo 103, voy a leer versículos del 11 al 17, y dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto estás lejos el oriente y del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florecen como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. El verso 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Qué hermoso este pasaje. Cómo el Señor nos enseña que cuando nosotros le tenemos temor, el Señor tiene compasión y tiene misericordia de esas personas, no que tienen pánico a lo que pueda pasar en sus vidas, no esas personas que se esconden, no esas personas que son influenciados por el temor o que se dejan gobernar por el temor humano, no. De esas personas que porque temen al Señor se apartan del pecado. De esas personas que agradan al Señor, porque podemos ver que la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si queremos agradar a Dios, tenemos que agradarlo teniendo fe. También nos enseña la Biblia de que en la carne no podemos agradar al Señor. Eso lo dicen las Escrituras. Pero también podemos ver que la Biblia nos enseña en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35, que teniendo temor de Dios, agradamos al Señor. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de los que le temen y hace justicia. Dios se agrada de las personas que le tienen temor. Esas personas que hacen a un lado lo que desagrada al Señor para vivir una vida y esforzándose, aunque tenga fallas y errores, se esfuerza en el temor del Señor para obrar en justicia, sabiendo que Dios lo sabe todo y que a Dios no hay nadie quien lo pueda engañar ni nadie quien pueda burlarse de Él. Estamos viendo cómo ciertamente el temor hacia el Señor, el temor reverente a Dios, es ese temor que debe estar en nuestras vidas siempre. ¿Queremos ser oídos por Dios?
debemos aprender a tener temor reverente al Señor. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 7, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Qué hermosa esta palabra. Jesús es el mejor ejemplo que podemos ver en las Escrituras de un hombre con temor de Dios. Y acá vemos uno de los secretos que Dios revela, por lo cual Jesús pudo decir las palabras que dijo en el libro de Juan 11 cuando fue a resucitar a Lázaro: Padre, gracias porque me escuchas. Sé que siempre lo haces, pero lo digo por causa de la multitud, por causa de estas personas, porque es un hombre con un temor reverente al Señor. Debemos ser personas con ese temor reverente a Dios. Nos enseñan las Escrituras que el Señor acampa alrededor de los que le temen. Salmo capítulo 34, versículo 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y no solamente acampa alrededor de ellos, sino que sigue diciendo: y los defiende. Qué hermoso es que nosotros podamos ver que el único temor que debe gobernar en nuestras vidas es el temor reverente al Señor. Aunque el temor humano existe en nosotros, está allí presente, en cualquier momento se puede hacer manifiesto. También podemos ver que el enemigo va a tratar de influenciarte, sea a través de películas, sea a través de actos. Por eso debes aprender a confesar con tu boca, a romper todo decreto que hayas hecho, toda palabra que hayas confesado, a la cual estés atado. Porque el temor te quiere tener esclavizado. Y recuerda que la Biblia nos enseña que Dios no nos ha dado espíritu de esclavitud para que estemos nuevamente en temor, sino que nos ha dado el espíritu de adopción. Eso es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y da testimonio de que somos hijos de Dios. Y por eso le clamamos: Abba, Padre. Puedes vencer el temor. Sé que se ha ido expandiendo en muchos lugares el virus, y nosotros acá en Venezuela y en Cabimas hemos podido ver cómo las cifras han ido en aumento. Pero no dejemos que el temor a ese virus sea más grande que nuestro temor a Dios. No dejemos que el enemigo use el temor hacia ese virus para nosotros dejar de predicar el evangelio. No te estoy diciendo que no seas prudente, tampoco te estoy diciendo que no te mantengas en tu hogar. No, debes ser entendido en los tiempos, y debes anunciar el evangelio, debes predicar el evangelio. Y si es necesario, las veces que salgas de tu casa, anuncia la verdad, que es Cristo Jesús, y que Él es la verdadera cura a esta pandemia, a este tiempo. Seguimos orando para que ciertamente este tiempo pase pronto, iglesia. Pero tenemos que entender que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Debemos entender que no tenemos que tener temor a emprender. No tenemos que tener temor al cambio. No tenemos que tener temor, porque sabemos y confiamos que Dios está con nosotros. Y si somos personas temerosas de Dios, Él ha prometido que va a acampar alrededor de nosotros y que nos va a defender. Confía en Él, iglesia. Levántate y vence el temor. Levántate en el nombre de Jesús y di: ya no más soy esclavo del temor, ya no más. El único temor que va a haber en mi vida es el temor reverente al Señor, ese temor que me va a paralizar para no hacer pecado y huir del pecado. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón. Siempre tenlo presente, iglesia. Oramos por ti. Esperamos que esta palabra te haya bendecido en este día. Esta es la primera parte. Si Dios me lo permite,
La segunda parte la estaré enseñando la semana próxima. Esperamos que haya sido lo más entendible y sencillo posible esta palabra para que puedas hacer algo con ella. Oramos para que esa influencia de temor, si te ha alcanzado, salga fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Dios no te ha dado espíritu de temor. Dios te ha dado espíritu de dominio propio, de amor, de poder. Levántate, iglesia. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Te amamos y esperamos pronto el Señor nos permita una vez más estar congregados juntos en armonía, porque recordemos que allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Hoy Dios te dice: no temas. No temas, porque Él está contigo. La Biblia dice en Isaías 41, versículo 13: yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. El Señor es tu ayudador. Hoy te queremos invitar a que, si no has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy puedas tomar esa grandiosa decisión y tu vida pueda cambiar. Si hoy estás cansado y dices: a mi vida le falta algo, aunque hoy digas: en mi corazón tengo lo que quiero o tengo lo que necesito para vivir, pero siento que me falta algo, pues déjame decirte que ese vacío que hay en tu corazón solo lo puede llenar Jesucristo. Hoy queremos invitarte a que acudas a Él. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy te invitamos a que transites por ese puente que te lleva a la salvación, a que aceptes a Jesús en tu corazón. Si es tu anhelo hacerlo, te pido que repitas conmigo esta sencilla oración: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Quiero hacerlo mejor. Quiero que me guíes, quiero que me enseñes, quiero que camines conmigo. Anota mi nombre en tu libro de la vida. Está conmigo siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame felicitarte. Déjame felicitarte porque valientemente hoy has decidido aceptar a Jesús en tu corazón, y te invito a que nunca te sueltes de su mano. Recuerden que somos el Centro Cristiano Internacional Buscadores de su Presencia, un lugar de restauración familiar. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @CCI Buscadores de su Presencia, y en Facebook como Buscadores de su Presencia. Escríbanos si tienes algún motivo de oración, que nosotros con mucho amor vamos a estar orando por ti y por tu familia. Dios te bendiga.